Bueno, yo soy Lady Olivia Álvarez Zapata, soy licenciada en educación preescolar, tengo experiencia como maestra de hace 22 años. Soy especialista en familia porque considero que dentro del proceso educativo el trabajo mancomunado con la familia se convierte en un proceso vital para los buenos objetivos con los estudiantes. También soy magíster en educación y pedagogía y llevo trabajando en la UPB 17 años. Anterior a la UPB pues tuve experiencia en preescolares particulares y mi experiencia en la UPB ha estado dirigida algunos años en el preescolar y otros en diversos grados de la primaria. Ambas experiencias me parecen significativas, me parecen interesantes, pero personalmente vibro muchísimo con la experiencia de trabajo con los niños en el preescolar, porque siento que allí, digamos que los procesos son más tangibles y son más permanentes que en la primaria. Bueno, cuando hablamos de pedagogía, tenemos que referirnos a la pedagogía como una ciencia que estudia las metodologías y las técnicas que empleamos los maestros para lograr un proceso de enseñanza claro y un proceso de enseñanza sólido. Hago bastante énfasis en que la pedagogía como ciencia le corresponde al maestro, porque digamos que en los últimos tiempos viene construyéndose la idea de que cualquier persona realiza pedagogía. Para realizar pedagogía se requiere de una reflexión profunda, teórica y bien argumentada frente a los procesos de enseñanza. Es por eso que es el maestro el llamado a realizar este trabajo de ciencia, donde cada vez va a permitir que los procesos educativos sean mucho mejores y, por qué no, empiece a enriquecer la educación que se viene generando en el país. Bueno, hablar como de una pedagogía específica no tendría pues como elementos para decir que mi labor se ha dirigido solamente hacia una. La verdad es que el recorrido histórico de la pedagogía nos ha permitido obtener diversos elementos que nos van permitiendo construir nuestra identidad de maestros. En esa misma línea creo que hay elementos de la pedagogía conductista y hay elementos de la pedagogía moderna que unidos pues han ido como permitiéndome construir mi labor de docente. Me gusta el asunto de la norma que plantea la pedagogía conductista, obviamente teniendo claro que dentro de la pedagogía moderna el asunto de la norma tiene unos elementos de diálogo, unos elementos conversacionales que nos permiten generar mejores comprensiones con los estudiantes. Y obviamente dentro de la pedagogía moderna me identifico bastante con el asunto de que la enseñanza no está basada en una relación de poder, donde el maestro es quien tiene el único y verdadero saber, sino que se dan más elementos de construcción, tanto del estudiante hacia el maestro como del maestro al estudiante. Bueno, dentro de las técnicas que empleo como diariamente en mi labor, yo me identifico plenamente como el juego, como una estrategia pedagógica que favorece los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Tengo muy claro que en la escuela se dan dos procesos, el de enseñanza, que me corresponde a mí como maestra, y el de aprendizaje. Pero el juego se convierte en esa estrategia metodológica que permite que ambos procesos conjuguen perfectamente y el maestro pueda tomar de él lo mejor para que sus estudiantes adquieran un aprendizaje significativo y sólido que perdure en el tiempo, no un aprendizaje solamente de momento. Entonces el juego como herramienta, juego intencionado, creo que es una estrategia fabulosa para lograr los objetivos que se tienen propuestos. El empleo de material, que los estudiantes continúen manipulando los objetos y los elementos, para que ese paso de pensamiento concreto a abstracto sea muchísimo más significativo y realmente el aprendizaje sea más sólido. Bueno, en relación con los medios de comunicación, considero que son una estrategia importantísima en el proceso educativo.
Los medios de comunicación cada vez ingresan muchísimo más a lo que llamamos escuela y se convierten en una herramienta importante para que los maestros construyan estrategias que le permitan a los estudiantes acceder de una manera más rápida y ágil a aquello que llamamos aprendizaje. Tiene ventajas y tiene desventajas, pero todo depende del elemento pedagógico con el que el maestro utilice dichos medios de comunicación. Es decir, si el instrumento comunicativo se está utilizando para enriquecer no solo el proceso de enseñanza, sino también el proceso de aprendizaje que le corresponde a los estudiantes, está bien. Pero si el elemento comunicativo se emplea para reemplazar lo que es la labor y la reflexión que el maestro tiene que hacer acerca de la escuela y de los procesos educativos, es ahí donde estamos cometiendo un grave error. Error que termina afectando no solo los procesos pedagógicos, la construcción del perfil del maestro y la identidad del maestro, sino que también termina afectando los procesos de aprendizaje de los estudiantes e incluso su proceso formativo como ciudadano. Bueno, yo creo que más que decir si la pedagogía clásica es una buena o una mala pedagogía, yo creo que la historia de la educación va trayendo consigo elementos que va permitiendo construir la escuela de hoy. Valoro de una u otra manera, y creo que todavía se ve así, a la educación como un dispositivo de control. Un dispositivo que permite formar al ciudadano que el Estado en determinado momento requiere. Creo que anteriormente se manejaba muchísimo más, con más énfasis, por así decirlo, los asuntos de la religiosidad, los asuntos de la moral y los asuntos de la ética, que en términos actuales han sufrido pues transformaciones que han llevado a que la escuela misma también se transforme. Creo que los dispositivos de control son valiosos siempre y cuando se manejen con la ética y la responsabilidad que se tienen que manejar. Actualmente la escuela continúa siendo un dispositivo de control, pero creo que viene encontrando mecanismos de construcción entre los maestros y los estudiantes que permiten generar relaciones más tranquilas, relaciones más armoniosas y donde el poder no termina siendo la relación más tangible en la escuela. Si pensamos en cuál sería el modelo pedagógico ideal, yo creo que no existe. Creo que las teorías siempre han hablado de muchísimos modelos pedagógicos ideales, pero la realidad de la escuela siempre termina generando mucha distancia entre lo que expresan las teorías y lo que expresa la realidad. Porque la escuela no es solo la metodología de enseñanza, sino que a la escuela entra la vida misma del estudiante, entra su familia, entra el contexto en el que se desenvuelve, entran sus alegrías, entran sus tristezas y sus más íntimos dolores. En esa medida, no podríamos decir que un modelo pedagógico ideal va a permitir sanar todo lo que el estudiante trae dentro de su vida misma. A lo que me refiero es que solamente el día a día en la escuela le permite al maestro ir generando unas prácticas que le permiten construir a su vez pedagogía. La teoría trae elementos muy valiosos del que considero los maestros debemos apropiarnos, tener claridad sobre ellos, conocer cuáles son esos elementos y esos modelos pedagógicos, tanto tradicionales como los que aparecen en la actualidad, pero solamente el maestro, en la realización de sus prácticas y conociendo el contexto y la vida de sus estudiantes, puede empezar a, digamos, unir y permitir que permeen sus propias prácticas y su propia labor. Entonces considero que no hay un modelo pedagógico ideal porque la escuela nunca va a ser ideal.